digo que el genoma humano fue totalmente estudiado, sabemos, gracias a Dios, sabemos cómo está compuesto el genoma humano. El microbioma humano se sigue estudiando, siguen apareciendo más y más especies. Gracias, Karina, muy amable. Todo esto, lo que yo les hablé hace un ratito de la espectrometría de masa que decía el punto, lo van a ver en la próxima clase, día jueves 21, en la mañana del método de diagnóstico, y ahí se habla de la metagenómica. La metagenómica donde se permite descubrir todos los tipos de microorganismos. Eso lo van a ir viendo en todo el curso. Ingresan al organismo. Supóngase que diga la pregunta fuerte para que todos la escuchen. Preguntaba que si el microbioma reciente, si ve las bacterias, aumenta con la población, si se la va a desarrollar patológico. ¿Escucharon la pregunta? La pregunta es la siguiente. Si una bacteria residente normal aumenta, o sea, va a multiplicarse y va a aumentar el inóculo bacteriano, pasa a ser patógeno. Puede, en algunos casos, sí. En algunos casos. Si no, tiene que haber una translocación bacteriana, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Es biota residente de piel, ¿no es cierto? Todos las tenemos, todos tenemos Staphylococcus aureus en la piel. A cualquiera de ustedes que yo le haga un raspado de piel, aparece el Staphylococcus. ¿Qué pasa si está en la epidermis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si pasa a la dermis o a la hipodermis o al tejido celular subcutáneo? ¿Qué puede ocurrir?
primero que va a ocurrir, hay un agresor. Van a venir todos los mecanismos de defensa y los van a favorecer. Si no logran destruirlo, las bacterias se multiplican. Las bacterias se multiplican, ahora vamos a ver las estructuras esenciales y más esenciales. Las bacterias se multiplican por fisión binaria, no se multiplican sexualmente, se multiplican asexualmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cada cuánto se multiplica una bacteria? Fíjense, si yo tengo una bacteria en este momento y la pongo en un caldo de cultivo con todos los nutrientes que necesita, ¿qué quiero que es una bacteria? Una bacteria es una célula, o sea que necesita hidratos de carbono, necesita aminoácidos, necesita minerales, necesita vitaminas. Bien, ¿cada cuánto se va a multiplicar si la pongo en un caldo de cultivo con todos esos nutrientes? Cada un segundo, o milésimo de segundo, van en forma progresiva, una progresión progresiva, 2, 4, 8, 6, 8, 9, cada milésimo de segundo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si una bacteria pasa al sistema respiratorio, puede destruir por componentes celulares o de la inmunología, de los sistemas inmunes, sí puede llegar a ser patógeno. La mayoría de las veces no son patógenos, no se transforman en patógenos porque son destruidas por todo el sistema inmunológico. No sé si con eso le contesto la pregunta. Entonces, si bien ese estáfilo estando en la piel no es patógeno, si se sufre un corte, supóngase que estoy en un accidente o yo me estoy afeitando o alguno se está afeitando y pasa a la epidermis, ¿no es cierto?, a los tejidos más profundos, podría llegar a transformarlo en patógeno, pero tendría que tener una alteración inmunológica. ¿Qué pasa? ¿Esto saben dónde lo vemos? Se ve mucho, hay otra bacteria que está siempre en piel que se llama Staphylococcus epidermidis. Ya la vamos a ver en detalle. ¿Qué pasa cuando a uno le sacan sangre o le ponen una vía para poner un suero o para hacer una transfusión? Si uno no hace un buen campo para hacer la venoclisis, es decir, introducir la aguja en la vena, yo voy a introducir el estáfilo dentro del torrente sanguíneo. Ese estáfilo puede causar una sepsis y puede, pero es muy difícil que lo haga, ¿no es cierto?, si no se ha multiplicado millones de veces y en vez de tener en un minuto, yo si tengo una bacteria en el minuto 0 al minuto 1 tengo 1 millón de bacterias, al minuto 2 voy a tener el doble y así se va a multiplicar. ¿Queda claro? Sí. No, eso era la reproducción de fisión binaria. O sea,
Usted tiene una bacteria, ya lo vamos a ver, de bacteria madre a bacteria hija, de bacteria madre a bacteria hija, y así se va multiplicando. Es multiplicación, no es reproducción. Reproducción es cuando es sexual. Bueno, esto también creo que algo ya habíamos visto, lo que eran cómo los taxónomos lo dividían, lo clasificaban a las bacterias por reino bacteriano. Realmente esto, una vez que aparece la tecnología, ustedes están en una situación, les diría, desde el punto de vista tecnológico privilegiado. Si cuando yo empecé clases, allá por los años 84, todo esto no se sabía. Ya, desconocíamos todo esto. Estas son las secuenciaciones. Ustedes tienen que haber sentido una genómica, ¿no es cierto? Cada gen, hay un gen que está totalmente conservado dentro del cromosoma, que es el ARN ribosomal 16S. Entonces, ese gen le da identificación concreta, exacta y con certeza qué tipo de bacteria es. Eso conforma un reino que es denominado reino bacteriano. ¿Qué son estos reinos bacterianos? También permiten clasificar a las bacterias, ya vamos a ver la clasificación, en bacterias gram positivas, bacterias gram negativas y morfológicamente en bacilos y en cocos. Bien, dentro de los reinos bacterianos, esto es, ha ido evolucionando y aparecen los distintos filos bacterianos que serían cada una de los clústeres bacterianos que permiten ver cómo va modificándose todas las estructuras. Por eso la clasificación, como les decía hace un ratito, hay una clasificación taxonómica. Esa clasificación taxonómica permitió hacer una gran clasificación biológica. Esto cuando ustedes rindieron el ingreso lo tienen que haber visto probablemente, ¿no es cierto?, en biología. Y aparece el reino de las bacterias, el reino de las arqueas y el reino de las euráqueas, ¿no es cierto? Las bacterias son unidades unicelulares que poseen peptidoglicano en su pared bacteriana. Diferencia con las arqueas. Las arqueas es filogenéticamente similar a la bacteria, pero no tienen pared bacteriana. Otra de las diferencias entre bacterias y arqueas, ¿no es cierto?, es que generalmente las arqueas no producen patología y las bacterias producen en algunos casos. Y las eucarias, ¿qué son? Son las células eucariotas. ¿Quiénes tienen células eucariotas? Nosotros. Que tenemos una célula conformada constitucionalmente por una esencial, sobre todo ácido desoxirribonucleico, porque tiene una membrana que rodea y se encuentra solo en el citosoma, como el caso de la bacteria. Bueno, todo esto ha ido evolucionando, todo esto se ha ido estudiando y así van apareciendo género, que es el nombre de la bacteria, y especie, que es el apellido de la bacteria. Entonces, las bacterias, para poder ser observadas, necesitamos verlas a través de la microscopía óptica, y la mayoría
biología o psicología, ¿no es cierto? Pero lo que probablemente no vieron, no sé si lo vieron, se está muy mal esto. Como pueden observar, en microscopio yo veo bacterias de color azul y bacterias de color rojo. ¿Y eso por qué? Justamente porque una clasificación que ya se la tienen que grabar, una impronta que tiene que meterse en la cabeza para poder interpretar lo que hablamos hace un rato, lo post-analítico, cuando ustedes médicos o médicas les llega el informe del laboratorio, le dice, se observan bacilos gram positivos o bacilos gram negativos, o cocos gram positivos o cocos gram negativos. ¿Por qué? Porque toda bacteria que tenga color azul va a ser gram positiva. Toda bacteria que tenga color rojo va a ser gram negativa. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, ahora lo vamos a ver. Y la micromorfología también. Hay bacterias que son alargadas en forma de bastones, se llaman bacilos. Si son redondas, se llaman cocos. Es la otra clasificación. Y tenemos una tercera clasificación, que son las que tienen forma de espirales, que se llaman espirilos. Entonces, ya vamos incorporando algunos conceptos que son básicos para la bacteriología. Por supuesto que dentro de estos microorganismos estamos viendo únicamente el reino bacteriano. Bueno, esto yo creo que ya lo habíamos visto, algo les había dicho yo, grupos de seres vivos. Fíjense a ver, es relevante que ustedes se acuerden que las bacterias procariotas llevan tantos años, no, es relevante para el médico, pero componente que sistema de salud tienen una parte, un área científica. Entonces por ahí no pueden quedar, digamos, sorprendidos de algunas preguntas que les pueden hacer. ¿Cuántos años llevan aproximadamente las bacterias en la Tierra de que la Tierra es Tierra, de que el mundo es mundo? Casi 4.000 millones de años tienen las bacterias procariotas. Después aparecen mucho después, aparecemos nosotros, ¿no es cierto? Los eucariotas, 1700 años aproximadamente. Así se van a clasificar lo que yo les dije recién, en dominios y en reinos. Y aparecen todos los reinos, procariota, protista, el reino fungi, que es muy importante. El reino fungi es el reino de los hongos. Hay más de 500 millones de géneros y especies de hongos. ¿Dónde están los hongos? Están en todos lados. Acá tenemos hongos. ¿Sí o no? Claro, estamos respirando. Y están en forma de hongo como lo conocemos nosotros cuando comemos unos ricos espaguetis con champiñones. No, están en forma de esporas y estamos respirando. ¿Y por qué no nos enfermamos? Porque tenemos trato respiratorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Cilias. Y esas cilias crean mucina. Esa mucina es el moco. Ese moco atrapa las esporas y las expectorales. Por eso no nos enfermamos. ¿Quién? Los normocompetentes. Sí, el inmunocomprometido ya lo vamos a ver cuando veamos. Bueno, luego tenemos el reino del
plantae, que son las plantas, y animalia, que son animales. Esto es a título ilustrativo, no es lo que más me interesa que sepan. Bueno, ahí está un poco las bacterias y cada uno de los reinos. Bueno, esto es para que ustedes, lo que yo les dije al principio, somos bacterias caminando. Es una coraza que tenemos de bacterias, gracias a Dios, porque si no, no podríamos subsistir en este planeta. Entonces, fíjense el intestino, sobre todo el intestino grueso, el colon ascendente, descendente y transverso, en la ampolla rectal es donde más bacterias hay. En la piel, fíjense la cantidad de bacterias que tenemos, yo creo que ya se los dije, por metro cuadrado de piel, ¿no es cierto? Por metro cuadrado de piel hay aproximadamente 10 a la 6 a 10 a la 12 unidades formadoras de colonia. O sea, estas unidades formadoras de colonia son la sociedad que yo le hablaba hace un rato. Si nos vamos a la cavidad oral, si yo a cualquiera de ustedes en este momento le aspiro 1 mililitro de saliva, por mililitro de saliva hay casi 10 a la 14 unidades formadoras de colonia. O sea, hay ¿cuánto? 10 a la 14 son casi más de 1 trillón de bacterias por mililitro de saliva. ¿Qué les parece a usted? ¿Qué les parece apreciar que tenemos más bacterias? ¿Cuánto tenemos más bacterias? ¿De día o de noche? No, tenemos más bacterias de noche. Cuando nos levantamos, no todos, pero muchos, podemos tener mal aliento, que se denomina halitosis. ¿Por qué? Porque la concentración de bacterias es muchísima más de noche que de día. Y bueno, tiene que haber una explicación. ¿Qué les parece? ¿Cómo sería la explicación? ¿Por qué tantas bacterias? Tenemos una placa adhesiva, un biofilm bacteriano. ¿Pero por qué se juntan tantas bacterias de noche? Porque hay menos secreción de saliva. ¿Y la saliva qué es lo que es? ¿Qué es lo que tiene? Lisosima. Es un mecanismo, la lisosima es una enzima que destruye bacterias, es bactericida. Entonces por eso juntamos, al haber menos secreción de saliva de noche, juntamos más bacterias y a la mañana nos levantamos con muchísimas más bacterias. Por eso es importante el cepillado de dientes a la noche y el cepillado de dientes a la noche. Bien. ¿Qué otra cosa importante de la microbiota? ¿Los aburro mucho con la microbiota? Bueno. Sí, pregunte. Halitosis. Cuando usted, el paciente, muchas veces, inclusive usted va a estar frente al paciente y va a sentir ese mal aliento, ¿no es cierto? Una de las causas puede ser por falta de higiene bucal. ¿Es un péptido? Sí, porque es antibacteriano. Sí. Sería un péptido natural. Ya lo vamos a ver cuando hagamos antibióticos. Bueno, como pueden observar, y acá viene una pregunta de una compañera de ustedes que recién estuvimos charlando y me preguntó si nuestras mascotas nos pueden transmitir enfermedades.
Y yo le dije que hay enfermedades que se denominan zoonóticas, no solamente porque la transmitan las mascotas, sino las pueden transmitir animales, ¿no es cierto?, que no son mascotas. Pero bueno, nuestras mascotitas, yo tengo un golden, no sé si lo conocen, no son los golden, bueno, cuando me ve me la engüetea por todos lados, y yo no lo saco. ¿Te enfermaste alguna vez? No, generalmente no, porque el sistema inmunológico no ha permitido que esas bacterias ingresen y me puedan dar una patología. Pero hay bacterias estrictamente patógenas que tienen nuestras mascotitas, y las vamos a ir viendo, que pueden transmitir patologías al ser humano. Entonces, si ustedes ven esta figura, fíjense que las bacterias son ubicuas. ¿Qué significa esto? Están en todos lados. Donde toquen hay bacterias. Las mascotitas nos transmiten bacterias, los alimentos nos transmiten bacterias, las manos, ni qué hablar, las bacterias están en las manos. Estamos con un caso resonante tremendo, trágico en nuestro país, que todos ustedes lo tienen que haber leído, que es lo del fentanilo, ¿no es cierto? Eso fue una cuestión, hay muchas teorías, yo tengo la mía desde el punto de vista microbiológico, pero eso, si no ha sido doloso, no vamos a entrar en discusión, si no ha sido doloso, ha sido molesto por las manos. Las bacterias que han infectado el fentanilo, que ustedes ya la van a estudiar este año acá, una se llama Rhabstonia y otra se llama Klebsiella. A su vez, esas bacterias, que son bacilos gram negativos, tienen la capacidad de tener enzimas que destruyen los antibióticos. Por eso es que hay tantos fallecidos con la contaminación de este gas anestésico. Entonces, justamente ¿por qué? Por esto. Las manos son el principal transmisor de bacterias. Por eso el lavado de manos es tan importante y vamos a insistir este año con eso. Profe, ¿qué eran las enfermedades zoonóticas? Las enfermedades zoonóticas son estas enfermedades que son transmitidas por animales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una mascota, puede transmitir una enfermedad zoonótica como una parasitosis, el Echinococcus granuloso o la astenia del perro, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede transmitir una pulcolderia, que es una enfermedad producida por un cocobacilo gram negativo, y así pueden transmitir muchas enfermedades las mascotas. ¿Es frecuente? No es frecuente, pero hay que tener las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, parasitar a los perritos o a los gatitos. Es importante que estén parasitados y, por supuesto, ni que hablar de la inmunoprofilaxis, es decir, la vacuna que todas, como tenemos que realizar la vacuna, los seres humanos también lo tienen los animales. Bueno, fíjense, todas las tipos de bacterias que ustedes ven en las manos, todo tipo, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Pseudomonas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta la vamos a estudiar. Se lo van a tener que saber ustedes las principales bacterias que se transmiten por la mano, lamentablemente. Recién también hablábamos con una compañera, o un compañero, no me acuerdo bien, de cómo hacíamos para, si las manos hay que lavárselas cada 5 minutos. No, supongo no hay que lavárselas cada 5 minutos. Pero, ¿qué hacemos cuando lavamos las manos? Cuando nos lavamos las manos, hacemos una
que haya una eliminación del inóculo. No es que yo esterilizo la mano. La biota residente normal no me la voy a sacar de las manos, pero sí me voy a sacar de las manos la biota patógena estricta o la biota transitoria. Es decir, supónganse, ustedes, el médico o la enfermera o el kinesiólogo o el bioquímico o cualquier personal de salud que está en contacto con el enfermo, va, supóngase, va al bioquímico, va a sacar sangre, ¿no es cierto? Hace el campo para hacer la velocidad, saca sangre y ya lo tocó al paciente. Ese bioquímico va y le saca sangre al otro paciente. Si él no se lava la mano, puede ser que le esté transmitiendo la biota de él, la biota del otro paciente. Entonces hay que lavarse las manos de paciente a paciente. Y si tengo guantes, se sacarán los guantes y se pondrán guantes. Siempre previo lavado de manos. Esto queda en la cabeza porque en este momento la pandemia que tuvimos en el año 20 es un poroto con la pandemia que tenemos actualmente. ¿Y cuál es esa pandemia? La resistencia antimicrobiana, o sea, la resistencia que han adquirido los antibióticos con las bacterias. Prácticamente ahora han salido, y lo van a ver ustedes este año, por eso yo al principio les dije que tienen que venir a los teóricos porque hay nuevos antibióticos que los conocen quien está hablando y algún otro infectólogo. Pero no todos los profesionales conocen los nuevos antibióticos. Ustedes los van a conocer. Y entonces, hay nuevos antibióticos que van saliendo y a medida que van produciéndose las nuevas moléculas de antibióticos, las bacterias, a ver, hagamos este razonamiento. Si yo le preguntara, a ver, el doctor, ¿cómo se llama usted? Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿qué le parece a usted si yo le preguntara qué es más inteligente? ¿El ser humano o una bacteria? Él dice el ser humano, desde el punto de vista cognitivo, pero desde el punto de vista de adaptación, que es la inteligencia adaptativa. ¿Cuántos millones de años le dije yo que tenía las bacterias en el mundo? 4.000 millones. Y las eucariotas, 1.700 millones. O sea que los superan en inteligencia adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando sale la nueva molécula del antibiótico, las bacterias ya tienen mecanismos de resistencia hechos para esto. Y en este momento, chicos y chicas, hay muertes en las terapias intensivas o en los hospitales o en los lugares de atención a personas mayores, adultas, o sea, los llamados, mal llamados geriátricos, ¿no es cierto?, en donde se mueren por infecciones casi el 30% de es altísimo, porque se infectan, hacen sepsis, o sea, un shock séptico, y se mueren porque los antibióticos no hay como para. Bueno, cada uno de estos de estas bacterias las vamos a ir viendo. Pero no solamente hay bacterias, hay hongos también. Y hay virus también. Lo que pasa que ahora en un rato van a ver ustedes la diferencia en lo que es un virus y lo que es una bacteria. Un virus para ustedes es un organismo vivo. No, es una partícula que tiene un genoma. Entonces tiene características distintas.
pero también pueden transmitirle la mano. Y parásitos, sí, protozoarios se pueden transmitir a través de las manos, ¿no? Entonces, todos los microorganismos, por eso el lavado de mano. Los lavados de mano hay un lavado de mano social, que ustedes lo deben saber. ¿Cuál es el lavado de mano social? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hago yo? Generalmente, antes de la comida, vamos, tomamos el jabón, contamos hasta 10 y nos lavamos. Hay un lavado de mano aséptico en donde vamos a utilizar un jabón antiséptico, vamos a estar 20 segundos, vamos a contar hasta 20, 25 segundos, ¿no es cierto? Y ese es aséptico. Así nos ponemos los guantes e impresionamos el paciente. Y después está el lavado de mano quirúrgico, el cual tiene que estar un minuto. Y no se despliegan antes se usaban cepillos. ¿Por qué? Porque eso erosiona la piel, ¿no es cierto? Y se puede introducir la bacteria sin erosión. Si yo miro el microscopio, después de refregarme la piel, voy a ver las porosidades de las distintas epitelio celular que está erosionado. Entonces, el lavado quirúrgico se hace con antisépticos potentes como la clorexidina, ¿no es cierto? No menos a un minuto para arrastrar todo el inóculo que más podamos y ahí recién nos ponemos los guantes de pelo. En el caso de quirúrgico se ponen con los criterio. En el caso que ustedes, médicos de atención primaria, van a inspeccionar al paciente, no necesariamente tiene que ser guante de pelo. Son guantes de inspección que una vez que inspeccionan al paciente, lo tiran. Y se lavan las manos y se ponen nuevamente guantes. Ah, pero es un costo muy grande. Señores, señoritas, no importa el costo, a ustedes eso no les interesa. Eso que les interese quienes están al frente de la institución. Porque si hay una infección provocada por ustedes médicas o médicos, el juicio de mala praxis va a ustedes. Entonces ustedes tienen siempre, acuérdense de mis palabras, de preservar la seguridad del paciente. Siempre tenemos que preservar la seguridad del paciente. Si no hay material, no hay clorexidina, no hay jabón, no hay guante, lo primero que tienen que hacer es escribirlo en la historia clínica. En el día de la fecha se deja constancia que no se encuentran guantes de infección, por lo tanto, yo infecciono al paciente lavando, haciendo un lavado de manos. Ya con eso se cura. Eso lo tiene que dejar escrito. Eso es una declaración final. Porque los incidentes y los accidentes en las infecciones del cuidado de la salud, que así es como se llama, no se llaman más infecciones hospitalarias, se llaman infecciones del cuidado de la salud, porque esto puede aparecer en las casas donde están alojados las personas mayores de edad que no tienen familiares geriátricos, ¿no es cierto? También hay infecciones de transmisión bacteriana, micótica o viral. Bueno, ¿cuál es la característica que tienen algunas bacterias? Esto está relacionado con todo lo que vimos en microbiota. Las bacterias pueden vivir en simbiosis, es decir, están en nuestro organismo sin perjudicar o causar algún daño. Viven con nosotros, sería la microbiota residente, ¿cierto? Pueden tener mutualismo. ¿Qué significa mutualismo? El mutualismo, ¿alguien me puede dar una explicación cómo lo entienden? ¿Qué sería un ser mutualismo? Ser sociales.
¿Qué significa esto? Intercambiar favores. Llegan a bacterias que intercambian favores. Lo están defendiendo. Esa es una de las propiedades. Supóngase, el Staphylococcus aureus, como le dije recién, nos está defendiendo de que venga el Bacillus anthracis, que es un patógeno estricto que nos causa una enfermedad. Perfecto. ¿Cuál otra importancia tiene? Hay un eje, que es eje gástrico, ¿no es cierto?, del sistema gástrico con el sistema nervioso central. Les ayuda a digerir, ¿no es cierto?, a desdoblar las fibras, por ejemplo, y eso estimula la síntesis de los neurobiológicos. Y eso actúa sobre todo nuestro organismo. Por eso, cuando yo hablo de microbiota y microbioma, le estoy diciendo a ustedes que hay una patología que es una demencia senil, que se denomina Alzheimer, que se ha demostrado que se dispara por tener una alteración en la microbiota gástrica. Esto con Alzheimer, el doctor Alzheimer, descubrió el Parkinson está relacionado con la microbiota también. Bueno, eso es mutualismo. Pero aparte, nosotros tenemos, por ejemplo, la síntesis de algunas vitaminas que se originan en nuestro organismo, entre ellas la vitamina K, y algunas vitaminas como la biotina, que es la vitamina B1. ¿Y eso por qué se produce? Con la microbiota gastrointestinal. Eso es mutualismo, intercambio de beneficios. Y luego tenemos, que se ve horrible, pero ahí dice parasitismo. No sé si ustedes lo ven, yo soy chicato, no veo nada. Parasitismo. Ya cuando hablamos de parasitismo, ya estamos hablando de enfermedad. Porque la bacteria está invadiendo, y una vez que invadió, ya lo hablamos hace un ratito, se empezó a multiplicar. Cuando se multiplica en gran cantidad, se adhiere a través de los cilios, ¿no es cierto? Y una vez que se ha adherido, provoca la injuria en los tejidos o en los sistemas. Y produce una lesión y produce todo lo que dijimos hace un rato, pone de manifiesto todo su sistema inmunológico, todo el sistema inmunológico, y se produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se llama SIR, respuesta inflamatoria sistémica. Esa respuesta inflamatoria sistémica lleva a la enfermedad, donde hay signos y síntomas, por eso el paciente está enfermo. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto simplemente, me siento 2 segundos, es el ecosistema. Profe, Sí. Sí. Sí, en ese caso, las bacterias están, o sea, la bacteria es una célula. Como toda célula tiene un periodo de vida útil, ellas mueren por apoptosis, ¿cierto? Entonces, van muriéndose, van lisándose, la palabra, se van lisando, se van autolizando y se van reproduciendo. Eso sería mutualismo. Y se reproduce. Y no deja que se reproduzcan las bacterias que son patógenas descritas.
y justamente no son, al ser patógenas estrictas, la reproducción es frenada y no pueden llegar a hacer la invasión total de tejido. Exactamente. Ahí hay un proceso que lleva a que pueda haber o no. Hay veces que se nos frena el sistema inmunológico, y lo que hablábamos recién con un compañero de ustedes que nos preguntó de la enzima, tenemos antibióticos naturales, que son denominados péptidos, que también actúan destruyendo las bacterias. Bueno, estos son, estos son todos figuras del ecosistema, como por eso hay que preservar las bacterias están en todos lados, ahí están las bacterias y los virus, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra fotografía de las bacterias. Bueno, esto del estudio del microbioma lo van a ver ustedes cuando vean diagnóstico, pero la mayoría de los microorganismos, como adelantó antes, bacterias. Lo que dije hace un rato, porque al principio las bacterias hay algunas que las podemos reproducir in vitro en cultivos, como si pusiéramos una semilla y en 2 meses crece una planta. En el caso de los cultivos, que es una forma de hacer diagnóstico de enfermedades infecciosas, pueden ser por métodos fenotípicos o por métodos genotípicos. Los cultivos, como dice acá, son por métodos fenotípicos. Se hacen con bacterias, se hacen con hongos, con algunos parásitos, no todos, y con virus. ¿Cuál es la ventaja de hacer un cultivo fenotípico? Bueno, que ustedes, ante la sospecha de que el paciente tenga una infección gastrointestinal, supónganse una diarrea o una salmonela o una shigella, ¿no es cierto? Y ustedes van a tomar una muestra de materia fecal, la van a colocar en una placa de Petri que tiene, hace un rato, un soporte nutricional importante. A las 24 horas van a tener la bacteria. Esa bacteria se le va a hacer una prueba bioquímica. Esa prueba bioquímica me va a decir que esa bacteria se llama Klebsiella pneumoniae. Una vez que se hace la prueba bioquímica, se hace la prueba de sensibilidad bacteriana, ¿no es cierto? Y esa prueba de sensibilidad bacteriana, ¿para qué sirve? Esa prueba de sensibilidad bacteriana sirve para saber cómo mato yo a esa bacteria. Eso se llama antibiograma. Ya lo vamos a ver todo esto, lo vamos a ver cuando llamamos antibióticos. Y todo esto es lo que vemos en el práctico, por eso les digo que el práctico no es negociable. Todo el mundo tiene que venir al práctico laboratorio. Luego tenemos pruebas serológicas para ver si hay infecciones bacterianas o virales. ¿Y qué le parece? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Qué serían las pruebas serológicas? ¿Cómo lo interpretan? Toda pregunta que yo hago es para que la respuesta sea si es buena, es mala, pero no hay respuesta correcta. Todo hay que aprenderlo. Entonces, piden respuesta. Si no es la correcta, yo le voy a decir cuál es la correcta. Usted piensa que esto es prueba serológica. No, serológica de suelo. Acuérdense que la sangre, en la parte celular, y la parte de novedad, el suelo. En el suelo están las proteínas, ¿cierto? Bien, lo que dijo lo que dice Sofía, perfecto, eso lo acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente
cuando ingresa un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, es un antígeno, o una porción de esa estructura es un antígeno. Ese antígeno va a poner todo el sistema inmunológico en marcha. Los linfocitos T lo van a captar, van a estimular con el complejo mayor de histocompatibilidad a los B y se van a formar los plasmocitos que son anticuerpos. Entonces, ¿qué hago? Pues saco sangre al paciente y mido a ver qué cantidad de anticuerpos para, qué sé yo, para influenza o para SARS-CoV-2 tengo en la prueba serológica. Entonces me dice, bueno, este paciente tiene una IgM alta, lo cual me está diciendo que tiene una influenza o tiene influenza. Eso es serología. Trabajar con el suelo del paciente a través de qué? De estudios inmunológicos. Entonces, si ustedes recapitulamos todo esto, decimos, ¿cuántos tipos de diagnósticos hay? Hay dos grandes grupos de diagnósticos. ¿Quién está comiendo chupetín? La doctora Emilia comiéndose un rico chupetín. Dos tipos de diagnósticos. Un diagnóstico directo y un diagnóstico indirecto. ¿Cuál sería el directo? Estaba más rico el chupetín que escuchar a los compañeros. El directo está en la bacteria, en hacer el cultivo. Yo tengo la bacteria, la miro, sé que hay una bacteria. Y el indirecto sé que están los anticuerpos. El estudio serológico. No se olviden de eso. Preguntas de parcial, preguntas de examen. Bueno, después dicen estudios metabólicos. ¿Y qué es lo que sería estudio metabólico? Simplemente detectar el metabolismo, porque la bacteria es un ser vivo, o el hongo es un ser vivo, y que tiene la posibilidad, a través de su metabolismo, de ser detectada por distintos equipos, ¿no es cierto?, que van a detectar en qué fase del metabolismo se encuentra esa bacteria y la vamos a identificar. Y estudios moleculares, todos ustedes en bioquímica seguro que sintieron hablar de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, o sea, amplificación del genoma, ya sea bacteriano o viral. Bien. Sí. Miren, lo que se hace está bien. Lo que se hace actualmente, a ver, voy a hacer un poco, digamos, me voy a remontar a lo que hacíamos en algún momento. Hacíamos los cultivos. Entonces, un paciente infectado se comía 5 o 6 días con la infección sin saber qué tipo de infección era. Si era por virus, si era por bacterias, si era por hongos o por parásitos, ¿no es cierto? Bien. Esto le estoy hablando año 75, 76 más o menos, y empezaron a aparecer y a avanzar la tecnología. De los años, vamos a poner conjunto de corte, en los años 70. De los años 70 al 2025, en los años 70, 80 y 90, usted me traía la orina, me mandaba la orina de un paciente y estaba 3 días para yo decirle, mire, su paciente tiene una infección urinaria por Escherichia. En este momento, usted me manda la orina de un paciente y yo en 2 horas le digo, su paciente tiene una infección por Escherichia. ¿Se imaginan que para un organismo infectado por microorganismos patógenos es importantísimo sacar la noxa? Es igual que si yo pongo el dedo en la llama. Mientras antes la saque, menos va a ser la intensidad de la quemadura. Mientras yo antes saque la bacteria, la mate con el antibiótico, el paciente tiene más chance de sobrevivir. ¿Es cierto? Bueno, entonces,
Actualmente se hacen cultivos, ya sea por vía de los metabolismos o por vía fenotípica, que es lo que vamos a ver en el laboratorio, o por amplificación de genoma, o sea, por vía molecular. Y lo último que se está haciendo es secuenciación de ese gen que yo le hablé, el ARN 16S, ¿no es cierto?, que es ribosomal. ¿Por qué? Porque yo saco la proteína y la amplifico. Es la certeza más grande que hay. Lo que es difícil interpretarlo. Para eso están los biólogos moleculares que están permanentemente en ese... Pero a ustedes no les interesa eso. A ustedes les interesa lo que yo les decía, el informe, lo post-analítico. Su paciente tiene la infección por Escherichia. Eso es todo lo que es desde el punto de vista diagnóstico, ¿no es cierto?, que es directo. Lo indirecto es todo lo que es el otro. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, así que no me voy a detener, después lo ven, todo lo que hablamos de metagenómica. Bueno, todos de ustedes conocen lo que es un cromosoma, lo que son los genes, lo que son la constitución estructural de una molécula con su gen, ¿no es cierto?, que son bases nitrogenadas con grupos fosfatos que forman justamente el nucleósido, y de acá esto se hace la amplificación y ahí está la reacción en cadena de la polimerasa. Esto yo lo doy por sabido, no me voy a detener porque lo tienen que haber visto en bioquímica y probablemente también lo han visto en biología. Bueno, esto ya lo vimos, es la secuenciación del ARN ribosomal, que es otro método de diagnóstico, también lo sacamos rápido porque no tenemos tiempo. Doctor, ¿cómo le va? No, ya te dejo. 2 minutos. Bueno. De cualquier manera, primero te presento, ya te dejo. El doctor es el profesor asociado de la materia microbiología, él es microbiólogo, especialista en parasitología, el doctor Sergio Bonti, es otro de los docentes que integra la cátedra. Ya terminamos ahora, le damos espacio a él, porque ¿vos cuánto vas a estar más o menos? Lo que aguante. Lo que aguante. Lo que aguante. O sea, cuando veo que empiezan a caer, ahí paro. Después viene, vos vas a hacer introducción de parasitología. Bien, entonces vamos a cortar acá. Sí, tranquilo, Hugo, no voy a hacer más cosas. Cerrá tranquilo. No, después. Bueno, dejamos para la próxima clase, vamos a ir viendo bacterias por bacterias, cuál es la microbiota residente normal de cada uno de las mucosas de la piel, del aparato gastrointestinal y genitourinario. Ahora van a pasar con el doctor Bonti, él va a hacer una introducción a la parasitología, después viene el doctor Payela Hijo, que es médico intensivista, y van a ver introducción a la virología. Después van a tener un receso para que se puedan ir a comer algo, descansar un ratito, y viene el doctor Juan Orlando, que es el médico infectólogo, que va a hacer un resumen de todo esto. Bueno, listo chicos. Gracias.